Solamente quiero hacer ver dos o tres puntitos que tienen que ver con la forma de pensar de Andrés Manuel López Obrador, como la interpretamos aquí. López Obrador siempre habla con nostalgia de gobiernos nacionalistas, los que por lógica interfieren con aquellos como por ejemplo el de Luis Echeverría o el de José López Portillo. Se llega a esta deducción cuando reprueba la administración de Gustavo Díaz Ordaz, por ejemplo, por la masacre de estudiantes del 2 de octubre del 68, al tiempo en que tacha a neoliberales, gobiernos, como por ejemplo el de Miguel de la Madrid. Está en su recuerdo de López Obrador el haberse afiliado al PRI en el año de 1971, en pleno año del halconazo, acontecido el 10 de junio. También decir que hay que hacer un repaso de la forma en la que se vivía en aquel México, algo que no conocen ni imaginan los jóvenes de nuestra época, incluso no tan jóvenes en la actualidad. México, el de los 70s, era un país carente de tecnología doméstica, en el que las televisiones a color, por ejemplo, solamente podían conseguirse en el comercio formal de marcas nacionales. Algunas sonaban engañosamente japonesas y otras de otra nacionalidad. Era así que en tiendas departamentales había televisores Hitachi o Sonda y algunas versiones hechas en México de marcas entonces incipientes como Panasonic. En ese entonces marcas como Sony, Nakamichi, Technics y otras similares, con suerte se conseguían en la Fayuca, que era como entonces se le conocía al comercio informal en barrios de Tepito o de La Lagunilla. La oferta de automóviles por cada una de las marcas que aquí se conseguían era muy limitada y solamente había presencia, por ejemplo, de Volkswagen, que ofrecía solamente 3 modelos, un sedán, un Brasilia y una combi. Chrysler, que tenía opciones como el Imperial para poderes adquisitivos altos, el Dart, el Dart Volar, el Levarón, el Magnum, que eran diseños básicamente iguales entre sí, pero con algunas características que los distinguían. Ford ofrecía el Galaxy, LTD, el Mustang, el Maverick, entre otros modelos, mientras que la Chevrolet era entonces la única que tenía presencia en General Motors en México y no había otras marcas de la compañía más que Cadillac, Oldsmobile, Pontiac, Buick y claro, por supuesto, el propio Chevrolet. En aquella época no había en México marcas como Volvo, que la trató de introducir don Adolfo López Mateos, no pudo, de Toyota, de BMW, Mercedes, Audi, Porsche, incluso trató de meter, don Adolfo, una marca que tampoco pudo entrar, que se llamaba la Borgward. Para poder tener en ese entonces algún modelo de estas marcas, eran necesarias palancas, como se decía, influencias, para demostrar la forma en la que tenías tú de vivir diferente al resto de la población. Incluso en materia de botanas y de dulces la oferta era reducida. Las marcas eran pocas y las opciones de sabor son unas cuantas. En aquel tiempo había Coca y Pepsi, además de algunos otros como el Seven, el Orange Crush, el Fanta, el Sprite, el Delaware Punch, las chaparritas, el Naranjo, el Peñafiel, los Boing, los Trébol, el Titán y algunas como los Soldaditos, que eran de chocolate. Mr. Q. Para botanas, la única marca grande era Sabritas, que era la representación estadounidense de Frutolay en México, que solamente ofrecía papas Sabritas, sabritones fritos, Doritos y algunas cuantas opciones de chocolates. En cuanto a chocolates, había marcas como la Azteca, Carlos V, Larín, ricos de principio a fin, el Almonriz y los Lapós, que finalmente fue la familia que vendió el Globo y con ello la consolidación de un mercado que después tomó Carlos Slim. El hecho es que el presidente recuerda aquella época en la que había poca oferta en el mercado, pocos productos, poca variedad y sobre todo una distinción entre mercados que él, sin querer queriendo, como diría el Chapulín, lo está fomentando, porque está segmentando a la sociedad, haciéndole ver que con esta idea del pasado, que con un par de zapatos, con una o dos camisas, con un traje, si acaso, y con solo frijol, sin gorgojo, y con arroz, se puede vivir. Bajo la idea de esta medianía que había en la economía cerrada de México de los años 70. Hoy el mundo es otro, pero para López Obrador el mundo se quedó en los 70, una época en la que congelado todo, hace 50 años,
él evoca, tratando de poner a México no en el futuro promisorio, sino en el pasado, en el que él recuerda, siendo en aquel tiempo lo mismo que hoy, un hombre pequeño, en aquel tiempo sin poder, hoy con poder absoluto.